Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les doy la más cordial de las bienvenidas a lo que es este nuevo capítulo de Café Virtual. Por supuesto, por las pantallas de Ruta Ñuble Televisión. Agradecer a quienes están detrás de pantalla y hacen posible esta apuesta televisiva. Rodrigo González en la producción de contenido y Nelson Miranda en la producción técnica. Hoy es nuestro cuarto capítulo y la verdad tenemos una invitada local. Tenemos una tremenda mujer, ella es vocera del movimiento No Más AFP y además ella es dirigente de la ANEF Región Ñuble. Así que un gran saludo y bienvenida a Café Virtual, mi querida amiga María Elena Gelmans. Hola, hola Pedro, buenos días, buenas tardes, como decían en el chiste. Bueno, quiero agradecer la invitación al equipo que tú has nombrado, Nelson, Rodrigo, por esta oportunidad para poder conversar un ratito de la contingencia y de lo que se nos viene también en un país como el nuestro, que actualmente estamos llenos de noticias, están pasando muchas cosas, así que acá no nos restamos, acá en Chillán, en Ñuble, también tenemos mucho que decir y muchas cosas también están pasando. Así que... Me parece, mira, bueno, recién la semana pasada vivimos un hecho histórico, por decirlo de una forma, ¿cierto? Por lo que es la aprobación de parte de las dos cámaras, ¿cierto? De este 10% y con la promulgación el día viernes del presidente. Me gustaría tu análisis con respecto a todo este proceso, cómo lo viviste tú personalmente y, bueno, posteriormente vamos a conversar de lo que nos espera y el futuro de las AFP, pero en el contexto de este 10%. Me gustaría tu análisis, María Elena. Bueno, mira, nosotros como movimiento, como coordinadora de trabajadores y trabajadoras No Más AFP a nivel nacional, durante el año pasado levantamos la campaña que denominamos estrategia judicial. Si ustedes recuerdan, acá en Ñuble presentamos una demanda a través de un recurso de protección de una funcionaria de la salud municipal que hizo la petición, ¿no es cierto?, de que quería a la AFP retirar la totalidad de sus fondos, alegando, ¿no es cierto?, la propiedad de la misma. Obviamente, y digo obviamente porque era lo que todos esperábamos, ¿no? Porque por algo era una estrategia para demostrarle a la ciudadanía de que la propiedad que alegaban las FP que nosotros teníamos respecto de los fondos era meramente nominal. Ese era el objetivo final. Y por supuesto acá en Chillán la Corte de Apelaciones denegó el recurso, fuimos a la Suprema, también fue confirmada la denegación, pero la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sí, eso está haciendo memoria, aprobó, ¿no es cierto?, autorizó y aprobó el recurso de protección, lo acogió y favoreció a esta profesora de Antofagasta que ella pedía el retiro completo de sus fondos. ¿Recuerdan eso? A continuación de este boom, que una corte, ¿no es cierto?, acogiera este recurso, surge una idea que ya no era nueva. Ya en el año 2002 había unos parlamentarios de derecha en su oportunidad que presentaron una moción para autorizar retiros de fondos en una época, digamos, de contingencia, digamos, por razones de fuerza mayor o razones de gravedad económica. Eso no prosperó en absoluto en aquella época y ahora fueron también, en esta ocasión, parlamentarios de oposición los que levantan, ¿no es cierto?, esta propuesta en un sentido similar, amparados en el tema de estado de excepción, ¿no es cierto?, el estado de catástrofe nacional en virtud de la pandemia por COVID-19 y solicitan que se pueda autorizar a través de una reforma constitucional, por eso es que esto pudo seguir su curso, porque la materia de seguridad social es de iniciativa particular, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, del Presidente de la República. Por lo tanto, a través de la reforma constitucional se pudo presentar esta moción por parte de los parlamentarios que lo hicieron en la Cámara de Diputados. Y así es como esto llega a resolverse en el Congreso y se autoriza finalmente en virtud de este tema, ¿no es cierto?, que los fondos, esto es lo importante, que los fondos son nuestros y no es una cuestión meramente nominal, sino que con esto se prueba de que la propiedad sobre los fondos es indiscutible, autorizan entonces de manera prácticamente, digamos, que no se esperaba porque superaron el quórum, ¿no es cierto?, requerido. Así que
en este caso del oficialismo, incluso aquellos de la UDI, votaron, diputados y senadores, a favor de este proyecto tan importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que viene a cubrir una necesidad urgente, inmediata, producto de la pandemia, de la situación de cesantía de muchos de los chilenos y chilenas, de la situación, ¿no es cierto?, de menoscabo patrimonial en cuanto a las remuneraciones que ya no perciben, y de otras calamidades que vienen aparejadas con una pandemia, y que lamentablemente el gobierno no supo llegar a la población de forma oportuna y menos de forma suficiente. De incluso el último paquete que durante la tramitación de este proyecto lanzó el Ejecutivo fue una serie de medidas que significaban más deuda para la denominada clase media. Eran en base, ¿no es cierto?, a créditos blandos, entre comillas, que ellos decían, pero que en definitiva significaban deuda. Entonces, con mayor razón, frente a este escenario, tanto acá, ¿no es cierto?, en Ñuble como en todo el país, la gente vio con alegría, es decir, vio de una manera realmente la sensatez de esta medida, ya que además el porcentaje a retirar es pequeñísimo. Estamos hablando de un 10%, que además tiene un tope. Es decir, aunque tú tengas más de las 150 UF, tenga de decir, vas a sacar solamente 4.300.000 pesos. Tiene un tope, porque hay gente que pudiera tener 60, 70, 80 millones ahorrados. Las hay. Y esas personas podrían estar sacando, según el 10%, ¿no es cierto?, 7 millones, 8 millones. Pero se le colocó un tope. Así que se pensó también en que no significara un perjuicio mayor, ¿no es cierto?, para el mercado bursátil y el impacto que pudiera producir, como algunas voces se levantaron en su momento criticando este proyecto y diciendo que se iba a producir una hecatombe en el mercado, que iba a producirse una inflación, que posteriormente iba a haber una recesión, etcétera, y viceversa. Entonces creo yo que en el país estamos bien acostumbrados a un poco ser escandalosos en cuanto llega algo que nos parece importante, novedoso y que afecta a algún grupo determinado. Los que se sienten afectados responden de manera, yo diría, sobreactuada, en forma exagerada, porque claramente ahora se ha señalado por los mismos economistas que esto va a tener un impacto macroeconómico menor. Eso es lo que se ha dicho por el porcentaje, porque hay mucha gente que aunque esté autorizada por ley para retirar sus fondos, no los va a retirar. Estamos hablando de la gente que tiene más dinero. Pero esto es una ayuda innegable, importantísima e inmediata, prácticamente inmediata, aunque tuvieron que ponerle, ¿no es cierto?, tuvieron que ponerle que la plata te la entregan en 2 cuotas, pero no obstante eso, es innegable el beneficio que va a significar para paliar la situación de millones de familias en el país que lo están pasando pésimo, producto, ¿no es cierto?, de las mismas medidas ineficaces del gobierno, porque recuerda que la ley de protección al empleo vino a producir cesantía, indefensión de los trabajadores. Eso se discutió largamente, se criticó duramente a la Inspección del Trabajo, y no obstante eso prosperó y las empresas pudieron hacer reserva, ¿no es cierto?, su derecho de suspender la relación laboral y por tanto no pagar los sueldos. Y en ese sentido generó más precariedad, más pobreza. ¿Por qué? Aquí estamos con cosas. En Chile el 99% vivimos, o sea, para no exagerar, pongámoslo el 90%, de un salario más o menos, pero de un salario. Por lo tanto, si te ves privado de aquello, tu economía se va a las pailas, tu economía doméstica, y así es como ocurre. Creemos nosotros que con esta plata, que muchas familias van a sacar, muchos de los trabajadores y trabajadoras, van a poder paliar la urgencia inmediata. Algunos el tema de la alimentación, imagínate. Incluso esas cajas que repartieron, que fueron repartidas sin ton ni son, porque le llegó a gente que no las necesitaba y no le llegó a los que las necesitaban, y también en algunos casos llegó, pero no es suficiente. O sea, llegar con una caja que tiene alimentos no perecibles que te van a durar una semana, no es una solución real. Entonces, este gobierno perdió el tiempo en entregar soluciones ineficaces que no responden a la necesidad y además inoportunas y en otros casos muy lentas.
Así que el mismo trato le dieron también al tema de la pandemia, pues si hoy día estamos como estamos comparado a nivel mundial en proporción a los habitantes, es que en los top 10, digamos, de la pandemia COVID-19, por algo es, porque tampoco se tomaron las medidas que debieron haberse tomado inmediatamente al primer atisbo de la llegada del virus a Chile, y no se hizo, se esperó, y cada día que se esperó fue, digámoslo, fatal, porque aquí tenemos mucha gente, muchos compatriotas que han fallecido. Y así que es un escenario increíble el que vivimos, un escenario en que la gente tuvo que salir a la calle y en vista de esta necesidad, el apoyo transversal que nosotros pudimos apreciar respecto de esta ley. Así que imagínense el alivio de muchas familias y por eso toda la algarabía de la gente al decir por fin el Congreso hizo algo sensato, por fin escucharon al pueblo, por fin están actuando y votando en conciencia, no en la conciencia de ellos propiamente, sino que en conciencia, en el análisis de lo que es justo para nosotros como pueblo, y voy a hablar de los pueblos porque aquí en Chile tenemos varios pueblos, no solamente estamos los chilenos, están también todos los grupos de extranjeros, algunos ya con residencia en Chile, y también tenemos todos nuestros pueblos originarios que tardíamente siempre son considerados. Recuerden que también hoy tenemos comuneros mapuches en huelga de hambre, tenemos situaciones críticas que están hoy día ocurriendo en la Araucanía y que dentro de todo lo crítico que hay hoy día en el país pasan un tanto de lado en una zona como la nuestra en que la presencia de los pueblos originarios es menor, pero no así en la Araucanía, en el Alto Biobío, en la provincia de Arauca. ¿Va? Hay que tener presente eso, y siempre están siendo postergados en términos políticos, y por eso también la razón de la larga crisis que se vive en la Araucanía, que ya ha tenido ribete. La verdad que son... Tú has entregado una variedad y un abanico de temas, ¿cierto? Y de realidades que se viven. La situación de la Araucanía es un tema muy, muy crítico. Y lamentablemente siempre nos encontramos con un mal manejo de parte del Poder Ejecutivo. Tú lo analizabas muy bien. El apoyo a las clases, ¿cierto?, sociales más bajas en este país, la verdad que no ha sido el mejor. Si en el fondo, en lo concreto, lo que realmente va a ayudar, ¿cierto? Uno, a que las familias puedan tener un estímulo económico para poder pasar de mejor forma esta pandemia, ¿cierto? Y también tenemos que pensar que aquí va a haber un estímulo, ¿cierto?, en el sentido que va a poder subir el poder adquisitivo. Por lo tanto, ese como juicio apocalíptico que aquí la economía se iba a derrumbar producto del retiro de este 10%, la verdad que hay muchos economistas que plantean total y absolutamente lo contrario. Así que, pero lo importante es señalar acá que en el fondo son nuestros recursos. Acá obviamente hubo un proceso del Poder Legislativo, ¿cierto? Pero son nuestros recursos, son nuestros dineros. Bueno, a futuro se tendrá que ver la forma como ¿cierto?, se reintegran esos dineros, pero la gente estaba pasando muchas calamidades. Uno lo vive en terreno, uno está día a día en la calle visitando algunas organizaciones, ¿cierto?, y algunos vecinos, y la situación era muy crítica. El mejor ejemplo de aquello lo tenemos con las ollas comunes. O sea, si nosotros hubiésemos tenido, ¿cierto?, un trato justo de parte de nuestras autoridades, ¿cierto?, no hubiese pasado a eso. Pero terminamos siempre con la solidaridad del pueblo hacia el pueblo. Así que yo creo que el análisis que tú acabas de hacer, María Elena, lo encuentro pero muy, muy, muy acertado. Pero entrando en tierra derecha, como diría un hípico, hay un modelo instalado que es la AFP, ¿cierto? Tú perteneces y eres vocera del movimiento No Más AFP. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión del actual sistema? ¿Qué proponen ustedes como movimiento y qué modelo en el mundo tienen ustedes como para seguir en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros llevamos ya tiempo
mucho tiempo, y esto se lo quiero decir a todas las personas que nos están escuchando, una propuesta seria, una propuesta con fundamento económico, que hemos sido asesorados constantemente por economistas de la Fundación Sol, principalmente, mira, nunca me acuerdo de su nombre de pila, pero Kremerman, que es un economista reconocido, incluso, ¿no es cierto?, internacionalmente, y él nos ha apoyado durante todos estos años en ir profundizando y perfeccionando nuestra propuesta. Esta propuesta surgió en el año 2016. Ya en el 2017 le dimos formato de proyecto de ley y lo presentamos con la iniciativa popular de ley que se llamó nuestra estrategia en ese minuto al Congreso. En ese año, 20 y tantos congresistas bajaron ahí, salieron a recibir el proyecto simbólicamente. Así que bueno, no tampoco tuvimos un gran peso en influir en ello, porque así es esto. Las personas nos decían, pero ¿qué sacan ustedes con estar ahí gritando en la calle, no más FP, si no se concreta nada? Luchar contra las FP es como David ante Goliat, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una hormiga contra un elefante, es un monstruo. Consideren que esta es la madre de todas las batallas, como decía su creador, uno de sus creadores, José Piñera. Por lo tanto, la trascendencia de enfrentarnos a este modelo es increíblemente importante y por supuesto no es una cuestión que vayamos a derrumbar en 2, 3, 4 o 10 años. Es decir, el movimiento lleva mucho tiempo generando, pero ¿qué logramos finalmente? Que toda la gente hoy día reconozca el Noma FP, para bien o para mal, pero todos nos reconocen. Todos saben que hay un grupo, ¿no es cierto?, que existe y que está continuamente tirándole dardos al sistema. Y así, ¿no es cierto?, va como tantas veces va el cántaro al agua, ¿no es cierto? Como sea, en definitiva, nosotros estamos siempre insistiendo y siempre manifestando. Y volviendo al tema de la propuesta, esta propuesta que ya la tenemos en formato de proyecto de ley y que incluso se presentó al gobierno actual, hubo reuniones con el Ejecutivo, con ciertos ministros, hubo reuniones también con gente de las comisiones del Congreso, sin resultados concretos, pero hoy lo que ocurrió en el Congreso con esta ley de reforma constitucional abre la puerta, si lo queremos ver nosotros, abre la puerta para incidir en que de una vez por todas se derogue el decreto ley 3500 y se logre establecer un nuevo sistema, y más que un nuevo sistema, un sistema real de previsión social, porque no lo tenemos. Lo que existe es un modelo de negocio que se llaman administradoras de fondos de pensiones, que son de propiedad privada, las cuales administran los fondos que obligadamente los chilenos y chilenas que trabajamos, hoy día tanto dependientes como independientes, tenemos que entregar a las AFP. ¿Para qué? Para que ellas, ¿no es cierto?, la administren lucrando con estos fondos, lucrando a tal nivel que tienen acumulado más de 200 mil millones de dólares. ¿Ya? En el mes recaudan 500 millones de dólares, en un puro mes, de los cuales un porcentaje bajísimo de esos 500 millones están pagando mensualmente en pensiones, porque de ya toda la cantidad de gente que hay pensionada, son más de 2 millones de personas, más de la mitad está cubierta por el pilar solidario. Es decir, ni siquiera lo cubre la AFP, lo cubre el Estado a través del pilar solidario. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que el sistema de AFP no cumple con los fundamentos básicos de la seguridad social, porque no es universal, no le llega a todos, por A o C, por los años, por el tipo de las lagunas, el tipo de contrato, etc. Y otro tiene una diferencia de trato abismante entre mujeres y hombres. Las mujeres son, para variar, ¿no es cierto?, somos castigadas con tasas de reemplazo resultantes inferiores, muy inferiores a las de los varones, en más de un 10%. Es decir, la mujer tiene una tasa de reemplazo entre el 10 y entre el 20 y el 25%, y los varones entre un 30 y un 40%. O sea, igual son tasas de reemplazo, pero por eso las pensiones que hay. Entonces, nuestra propuesta parte de un sistema
denominado de reparto con fondo de reservas técnicas. Y lo que yo acabo de decir, por favor, que no signifique, de nuevo con eso. No, si ustedes investigan, en la mayoría del planeta, lo que existe es un sistema base de reparto solidario que desde ahí, a través de los años, se ha ido modernizando e incluyendo sistemas que le dan una cierta mixtura en el sentido de poder, de alguna manera, trabajar esos fondos en los mercados nacionales respectivos y además administrados por entidades públicas que son de carácter autónomo en la mayoría de los casos. Y además, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que quien quiera puede tener un ahorro, ¿no es cierto?, independiente de cualquier naturaleza bursátil, como los fondos mutuos, como le quieras llamar, sin ningún problema. Pero en la práctica el sistema se basa en el sistema de reparto con reservas técnicas. ¿Qué significa reservas técnicas? Es lo que hoy día está en los fondos soberanos como reservas previsionales, que hoy día tenemos como 12.000 millones de dólares en esa reserva. 12.000 millones de dólares, que son las que están disponibles para los fondos básicamente el Pilar Solidario. Y ojo, porque de ahí mientras estábamos entretenidos con el tema del 10%, ¿no es cierto?, entretenidos, ahora sabemos que en el Senado ya se alinearon algunos PPD y DC con la derecha para sacar una ley que autorice el uso de una cantidad importante de estos fondos de reserva para sostener al gran empresariado chileno. Entonces, plop, con respecto a ese tema, pero en cifras concretas, yo tengo entendido que lo que se estaría aprobando para ir en salvataje de estos 5 o 6 grupos económicos, ¿cierto? Estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares. Sí. Pero o sea, para los efectos de la ayuda social que fue entregando el gobierno para la mayoría de los chilenos, fueron 2.000 millones de dólares. O sea, yo creo que con esa cifra está claro cuáles son las prioridades de este gobierno. O sea, obviamente no es el pueblo definitivamente. O sea, la prioridad apunta definitivamente a senadores ahí como Arboe, Pizarro y Lagos Weber apoyando esa iniciativa. O sea, no se entiende esa contradicción, ¿no es cierto?, sobre todo de Arboe, que por un lado, ¿no es cierto?, apoya este retiro magnánimo, ¿no es cierto?, como un acto magnánimo de su parte, y luego está, obviamente, diciéndole a la AFP, no se preocupen, si acaba la ayuda para ustedes también, o sea, a través del gran empresariado. Entonces, volviendo a la propuesta, tenemos entonces, como te decía, esta base de reserva y de reparto, que tiene un componente de solidaridad intergeneracional. Y hoy día en Chile, hasta por lo menos el 2060, tenemos bono demográfico. Quiero decir con esto, que por cada 2,5 activos, trabajadores activos y trabajadoras activas, podemos solventar a un pasivo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos bono demográfico para, sin mayor inconveniente, sostener el pago de estas pensiones futuras con el principio de solidaridad intergeneracional. Y por otro lado, lo que nosotros establecemos es una garantía estatal mínima, ya para el pilar no contributivo y los que alcanzan a contribuir muy poco al sistema en el sentido de los años de cotizaciones, de que nadie se podría pensionar en este país, nadie, por menos del ingreso mínimo mensual, que hoy día están en 320.000 pesos más o menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínate, mi madre, que es jubilada de profesora, pensionada a través de renta vitalicia porque no le salía a cuenta el retiro programado y se fue a renta vitalicia. Mi mamá no puede sacar ni uno ahora, porque como se fue a renta vitalicia, esta ley del 10% no le corresponde. Así que mi mamá tampoco, en este caso, todos los de renta vitalicia no van a tocar. Saca 200. Mi querida amiga María Elena, la verdad que me entusiasmo escuchándote, pero ponemos pausa, nos vamos a una breve, valga la redundancia, una pausa y ya volvemos en la segunda parte de tu programa Café Virtual.